Hola a todos. Primero quiero agradecer a todos los que me invitaron a dar esta plática, a los organizadores, y gracias por la invitación. El título de la plática se llama La densidad de CB0 de X tensor A en CB0 de XA. Mi nombre es Pavel Ramos Martínez y este trabajo es en colaboración con los profesores Lourdes Palacios y Carlos Signoret. Bueno, comenzamos. Si X es un espacio completamente regular de Hausdorff y ves una familia de funciones no negativas superiormente semicontinuas definidas en X, decimos que B es una familia de Nashvin, se satisface las siguientes propiedades. Para cada X en X hay un elemento B en B, tal que B de X es mayor que 0. Para cada B en B y cada lambda mayor que 0 se tiene que lambda por B es un elemento de B. Y para cada B1 y cada B2 existe otro B, tal que el máximo entre B1 y B2 es menor o igual que B. Entonces, si tengo yo una familia de funciones superiormente no negativas que cumplen estas tres condiciones, vamos a decir que la familia B es una familia de Nashvin. Si X es un espacio completamente regular de Hausdorff y A es un espacio localmente convexo, definimos los siguientes espacios de funciones. Recuerden antes que los espacios localmente convexos son aquellos cuya topología está dada por una familia de seminormas. Son espacios vectoriales topológicos cuyas topologías están dadas por una familia de seminormas. Ahora sí, definimos los siguientes espacios de funciones con pesos. CB de X como las funciones continuas definidas en X y con valores en el espacio localmente convexo A, tal que el supremo de B de X por la seminorma alfa de F de X sobre X es finito, y esto para toda alfa y para toda B. Y CB0 de XA como el conjunto de todas las funciones continuas de X en A, tal que el producto, la función B de X por norma alfa de F de X se anula al infinito, y esto para toda B y para toda alfa. Estos son espacios vectoriales con las operaciones usuales de funciones con valores vectoriales. Y para simplificar la notación y escribir los dos en un solo golpe, escribiremos simplemente CB0 de XA, entendiendo que cuando tiene el parent, si no tiene el 0, es el C de XA, y cuando tiene el 0 es el C0 de XA. Entonces, estas funciones efectivamente se llaman con pesos porque aquí estas multiplicaciones de estos elementos de la familia de Nashvin son las que fungen como los pesos. Bueno, en ambos casos podemos definir las siguientes familias de seminormas para cada alfa y cada B en B. La seminorma alfa B de F es igual al supremo de los B de X por la norma alfa de F de X. En este caso, este supremo va a existir. En la primera parte es claro, pero también se puede comprobar que si esta función que está acá con valores complejos se anula en infinito, entonces también es acotada. No es difícil ver que en ambos casos el supremo es acotado, y en ambos casos entonces podemos definir esta seminorma para cada alfa y cada B. Entonces, así pues, tenemos que el espacio C0 de XA con esta familia de seminormas es un espacio localmente convexo. La topología generada por esta familia de seminormas la denotamos simplemente por tau B. El caso especial, cuando A es igual a C, usualmente se escribe simplemente CB0 de X. De hecho, todo empezó cuando se estudió las propiedades topológicas y algebraicas de este espacio CB0 de X. Y el matemático que se dedicó a estudiar esto se llama Ubi, un matemático marroquí. Entonces, él se dedicó a establecer las propiedades del caso de este espacio de funciones CB0 de XA cuando A es igual a C. Él estudió en muchos artículos este tipo de espacios CB0 de X. A continuación mostramos algunos ejemplos. Si B es una familia de funciones constantes y positivas definidas en X, más bien si B es la familia de todas las funciones constantes y positivas definidas en X, es fácil verificar que B es una familia de Nashvin. Y si B es igual a una constante K y alfa está en I, tenemos que la seminorma alfa B es simplemente el supremo de los B de X por norma alfa de F de X sobre X, y se puede escribir como el supremo de la norma de F de X sobre X por K, para cada F en CB0 de X. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que en este caso las seminormas alfa B coinciden simplemente con las seminormas uniformes sobre todo el espacio X. Y además se puede probar que como conjuntos, CB0 de X es las funciones continuas y acotadas, que se notan de esta manera,
Y CB0 de X es simplemente las funciones continuas que se anulan en infinito. Y además, en este caso, por este hecho de acá, de cómo se escribe la seminorma alfa B, se tiene que la topología tau B es igual a la topología infinito, la topología de convergencia uniforme para cada seminorma. Otro ejemplo es cuando K, cuando definimos para cualquier subconjunto K la función característica de la manera usual, 1 si está en K, 0 si no está en K, y consideramos el conjunto de toda la familia B, el conjunto de todas las multiplicaciones lambda por la característica de K con lambda mayor que 0 y K variando sobre todos los compactos. Es decir, las multiplicaciones de números positivos por funciones características de compactos. En este caso, si B está en B, bueno, se puede probar primero que esta es una familia de Nashville, no es ningún problema. Y además, si B está en B y B se escribe como lambda por característica de K, tenemos que la seminorma alfa B va a ser simplemente el supremo de la seminorma alfa de f de x sobre K por la multiplicación del escalar. Entonces, en este caso, las seminormas del alfa B coinciden con las seminormas del supremo sobre compactos. Y entonces se puede probar además que como conjuntos CB0 de XA es simplemente C de XA con la topología de convergencia uniforme sobre conjuntos compactos. Es decir, en este caso otra vez, el espacio CB de XA coincide simplemente con la familia de funciones continuas con la topología de convergencia uniforme sobre compactos. Entonces, en conclusión, lo que nos dice es que si tenemos diferentes familias, nos va a dar diferentes espacios de funciones continuas con diferentes topologías, como acá. Este es el conjunto de las funciones o el espacio de las funciones continuas con la topología de convergencia uniforme sobre compactos. Aquí también nos va a dar el espacio de funciones continuas acotadas con la topología uniforme y el espacio de las funciones continuas que se anulan a infinito. Entonces, si ustedes varían la familia B, van a obtener diferentes espacios de funciones continuas. Se puede decir que este caso es como el caso general en el que yo puedo estudiar el espacio de funciones continuas. Aquí están contenidos, se puede decir que la gran mayoría de los espacios de funciones continuas con sus diferentes topologías, por eso es de interés estudiar el caso general. Bueno, vamos a recordar ahora un poco sobre el producto tensorial. Entonces, sean A y B espacios vectoriales sobre los complejos. Denotemos por C0 de A cruz B el conjunto de todas las funciones complejo evaluadas definidas en A cruz B que se anulan excepto en un subconjunto finito de A cruz B. Sea delta de A cruz B en C0 de A cruz B dado por delta de XY de ZW, pues simplemente 1 si es igual a XY, 0 si es distinto de XY. Es como si fuera una función característica. Entonces, la imagen de delta es un subconjunto del espacio de funciones que son 0 casi donde quiera. Entonces, define una base para este espacio. Y si yo denoto H, el subespacio generado por estos elementos, ¿sí? Para cada X, X', Y, Y' y lambda mu en C, considero estos de acá. Son funciones definidas acá, o son elementos de acá. Entonces, si yo considero el subespacio como generado por todos ellos y considero el cociente, entonces voy a poder definir el producto tensorial. Definimos entonces el producto tensorial simplemente como el cociente C0 de A cruz B módulo el subespacio generado por esas cosas. Y entonces consideramos el producto tensorial con las operaciones usuales de espacio cociente. Es como la manera formal en la que se construye el producto tensorial de dos espacios vectoriales. Es un espacio cociente. Entonces, si ρ, que va de C0 de A cruz B en A tensor B, es el respectivo mapeo cociente, podemos definir el mapeo bilineal canónico phi de A cruz B en A tensor B dado por, simplemente consideran la composición de las funciones delta seguido de ρ. Entonces, donde delta es esta función. Agarro una pareja, la mando al espacio C0 de A cruz B y después le tomo el cociente para obtener un elemento, el cual este es un mapeo bilineal. La manera usual en que se construye el producto tensorial. El producto tensorial A cruz B está caracterizado por la siguiente propiedad universal. En realidad, esto es lo importante del producto tensorial. Entonces, para cada mapeo bilineal tau que sale de A cruz B en M, existe una única transformación lineal tau tilde que sale del producto tensorial y cae en M.
de tal manera que tau se escribe como tau tilde compuesto con phi. Entonces, lo que nos dice el producto tensorial es que yo puedo construir a partir de una función bilineal definida en un producto cruz, lo puedo extender a una función lineal o lo puedo considerar como una función lineal mediante la propiedad universal que salga del producto tensorial en M. Esta es la utilidad del producto tensorial de construir funciones lineales a partir de funciones bilineales. Un resultado conocido es que un elemento del producto tensorial T es distinto de cero si solo si existen subconjuntos finitos linealmente independientes XY y YI finitos, tales que T se escribe como XY tensor YI desde I igual a 1 hasta N. Entonces, cualquier elemento distinto no cero del producto tensorial se ve de esta manera y esta es la manera usual en la que se trabajan los elementos del producto tensorial. Ahora, denotemos por A estrella y B estrella los espacios duales topológicos de A y B, respectivamente. Es decir, A estrella y B estrella son los espacios de funcionales que van de A en C, funcionales, lineales y continuos. Entonces, para cada X estrella en A estrella y Y estrella en B estrella, definimos vía la propiedad universal del producto tensorial, aquí es donde usamos la propiedad universal, la función lineal X tensor Y de A tensor B en C dado por X estrella tensor Y estrella de T de un elemento de esta manera, simplemente como la suma desde igual a 1 hasta N de X estrella de Y por Y estrella de Y para cada T en el producto tensorial. Entonces lo que hacemos acá es a partir de un elemento en el dual, lineal y continuo en A, y un elemento en el dual, un elemento lineal y continuo en B, podemos construir un funcional lineal y continuo de A tensor B en C, vía la propiedad universal. Bueno, y ahora lo que queremos hacer es darle una estructura de topología al producto tensorial. Entonces, esa es la manera usual que siempre trabajamos. Trabajamos en un espacio vectorial y después le damos una topología. Y para el producto tensorial se tiene la siguiente definición. Para darle una topología al producto tensorial que sea buena, ¿no? Algo así como cuando nosotros decimos que un espacio vectorial topológico es aquel que en la topología es continua con la suma y con el producto escalar. Entonces es algo similar. Ahora, decimos que una topología de un espacio vectorial localmente convexa para el producto tensorial es una topología compatible con el producto tensorial si las siguientes condiciones satisfacen. El mapeo bilineal canónico es separadamente continuo. Aquí tiene el producto, la topología tiene el producto aquí tiene la topología producto y aquí tiene la topología que le estoy dando. Entonces, primera condición es que necesito que el mapeo bilineal canónico sea separadamente continuo. Ahora, también necesito que para cada par de subconjuntos S de A estrella y T de B estrella equicontinuos, el conjunto de S tensor T, que son X estrella tensor Y, que esto los construimos de la manera como dije hace rato, cuando el de X estrella está en S y Y estrella está en T, si este conjunto también para cada S y T equicontinuos, este es un subconjunto equicontinuo, algo así como que la equicontinuidad se hereda cuando agarran de cada elemento A estrella y B estrella a ese tensor T, también de los funcionales. ¿Está bien? Entonces, una topología que satisface estas dos condiciones se llama una topología compatible para el producto tensorial. Si una topología de espacio vectorial localmente convexa tau para el producto tensorial es compatible, escribiremos simplemente A tensor tau B, es decir, la topología la ponemos en medio del símbolo de producto tensorial y aquí ya se entiende que el producto tensorial está con una topología compatible. Existen algunas topologías compatibles para el producto tensorial. Estas se pueden verificar en dos. El 2 es el Malios, el capítulo 10. Para esta práctica simplemente vas a considerar una topología llamada la topología biproyectiva. Para esto observemos cómo la vamos a construir. Para esto observemos lo siguiente. Si A es estrella y B es estrella denotan los duales topológicos A estrella y B estrella, los anteriores, pero ahora los consideramos ambos con su topología débil estrella y consideramos BL de A es estrella, B es estrella como el espacio de las formas bilineales separadamente continuas de A, S estrella, cruz, B es estrella. Consideramos, es decir, vamos a considerar este espacio como todas las funciones bilineales que salen de aquí y caen en C, pero que son separadamente continuas. ¿Qué quiere decir separadamente continuo? Que si yo fijo una entrada, entonces la función que queda va a ser continua. Y si yo fijo la segunda entrada, la función que queda es continua. Entonces podemos definir vía la propiedad universal del producto tensorial. Les digo, la propiedad universal del producto tensorial es importante. Un encaje lineal canónico del producto tensorial en estas de acá, de la siguiente manera. Dado por J
va a ser una función que va del producto tensorial en las funciones bilineales a s estrella, b estrella, dada por j de x tensor y de x estrella, y estrella, va a ser simplemente el producto x estrella de x por y estrella de y. Se multiplica simplemente. Para cada x estrella y estrella en a s estrella, cruz b s estrella. Y para cada tensor x estrella, x tensor y en a tensor b. Bueno, una cosa que no dije es que los tensores usuales de esta forma, cuando agarro x tensor y, nada más un elemento en x y un elemento en y, se llaman descomponibles. Entonces, claramente, J se extiende por linealidad a todo A tensor B. Entonces, una vez que lo defino en los elementos descomponibles, lo puedo extender por linealidad, perdón, a todo elemento de A tensor B. Y por simplicidad escribiremos simplemente J de X tensor Y como J de X tensor Y como X tensor Y. ¿Qué es decir? ¿Qué estamos haciendo? Estamos identificando los elementos del producto tensorial como formas bilineales del producto A, S estrella, cruz, B, S estrella en C. Todo elemento del producto tensorial es una forma bilineal en este caso. Entonces tenemos la siguiente relación. Entonces podemos definir la siguiente familia de seminormas. Para cada par de subconjuntos equinotinos S y T de A estrella y B estrella respectivamente, definimos la seminorma PST de Z igual al supremo de Z de X estrella y estrella sobre X estrella y estrella en S cruz T, que es igual al supremo de los módulos de la suma de x y estrella de xy por y estrella de y desde igual a 1 hasta n sobre x estrella estrella en S cruz T. Para cada z en el producto tensorial, les digo, los elementos del producto tensorial se pueden ver como formas bilineales, ¿está bien? Definidas en ese producto cruz. Entonces, para cada familia para cada par de subconjuntos equicontinuos, S y T de A estrella y B estrella respectivamente, podemos definir una familia de seminormas. Así pues, como digo acá, si S y T varía sobre los subconjuntos equicontinuos de A estrella y B estrella respectivamente, obtenemos una familia de seminormas. PST, ST, una familia de seminormas para el producto tensorial. La topología de espacio vectorial localmente convexa para A tensor B generada por esta familia de seminormas es la llamada topología biproyectiva del producto tensorial. Entonces vamos a equipar el producto tensorial con esta familia de seminormas. Se demuestran dos que la topología biproyectiva es una topología compatible. Eso no lo vamos a hacer. Y un primer resultado que nosotros encontramos es el siguiente. Sean X un espacio completamente regular de Hausdorff y A un espacio localmente convexo. Si B es una familia de Nashville definida en X, entonces CB0 de X tensor A se puede ver como un subconjunto de CB0 de XA vía un encaje entre espacios localmente convexos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que cualquier elemento de este producto tensorial en realidad acaba siendo una función continua con peso. ¿Y cuál es el encaje usual? Pues la demostración es la siguiente. Si ustedes definen U de CB0 de X cruz A en CB0 de XA por esta, U de F, A igual a F por A, donde F por A de X es simplemente F de X por A para cada X y cada F y cada A. Es como la manera usual en la que se puede identificar la función. No es difícil probar que U está bien definida, ¿sí? Y que además es un mapeo bilineal. Entonces, otra vez, por la famosa propiedad universal del producto tensorial, una vez definida una transformación bilineal, nos genera una transformación lineal, ¿sí? Vía la propiedad universal. Y de hecho, como se ve, si yo tengo un elemento en el producto tensorial de esta manera, suma de FI tensor AI, ¿sí? Yo lo puedo entonces ver de la siguiente manera. El encaje es cualquier elemento del producto tensorial, lo voy a ver como una suma de FI por ahí, desde igual a 1 hasta n. Es decir, cualquier elemento del producto tensorial de funciones continuas de acá, lo puede ver simplemente como una suma de productos. De hecho, muchos autores trabajan los productos tensoriales o definen los productos tensoriales como este tipo. No es necesario pasar por todo el chorro algebraico y lo definen directamente, espera, lo definen directamente con esta propiedad y ya, se evitan problemas. Bueno, entonces en adelante para cada t escribiremos simplemente en lugar de u de t. Es decir, vamos a identificar cualquier elemento CB0 de x tensor A como una función continua de x en A con peso. ¿Está bien?
bueno, que pertenece a este conjunto. No, ya no lo vamos a identificar como un elemento del producto tensorial. Ahora, el tema importante de nuestra plática es el siguiente. Vamos a dar unas condiciones en las que este espacio, ya visto como un subconjunto de CB0 de XA, sea denso. ¿Sí? Lo que vemos acá es que en particular es un subconjunto. Pero la pregunta es, ¿cuándo ese de ahí es denso? Bueno, algunos casos particulares o importantes donde esta densidad se usa es por ejemplo, en los teoremas tipo Weierstrass para espacios de funciones continuas, cuando se estudian las propiedades de aproximación y admisibilidad para algunos espacios vectoriales. Ahí sale un poco de la mano utilizar productos tensoriales. Y otro problema es cuando se quiere caracterizar el espacio de funciones lineales y multiplicativas para algunos espacios de funciones continuas. Claro, cuando este último es un álgebra, porque este espacio de funcionales lineales continuas se llama el espectro de un álgebra, y ese solamente se estudia en el caso cuando ya sé que esto es un álgebra, que es otro tema que ahorita no vamos a profundizar para nada. Entonces, los resultados que nosotros encontramos son el siguiente. Proposición. Sean X un espacio completamente regular de Hausdorff y A un espacio localmente convexo. Si ves una familia de Nagin definida en X, tal que el 1 está en CB0 de X y además para cada alfa y cada F, se tiene que esta composición es acotada sobre X. Entonces, en ese caso, sí se da la densidad. CB0 de X tensor a cerradura es igual a CB0 de XA. Y aquí se considera la cerradura relativa a CB0 de XA, relativa a tau. Es decir, aquí ya estamos identificando este como un subconjunto de CB0 de XA. Ya no lo vamos a identificar como un producto tensorial tal cual. ¿Está bien? Entonces, este es un primer caso cuando se da la densidad, cuando se satisfacen estas condiciones. Bajo la suposición de que X es pseudocompacto, hemos encontrado otro resultado. Recuerden que un espacio X es pseudocompacto cuando toda función continua definida en X es acotada. Por ejemplo, los compactos. En los compactos, todas las funciones continuas son acotadas, pero esta es una definición más general. Proposición, si X es un espacio pseudocompacto y A un espacio localmente convexo, si ves una familia de Nashville definida en X tal que 1 está en CB0 de X, entonces automáticamente se tiene la densidad. Y la demostración es muy sencilla porque como X es pseudocompacto, se tiene que para cada F en CB0 de XA y cada alfa, esta función en particular es continua. Entonces, al ser continua, como X es pseudocompacto, va a ser acotada. Entonces, tenemos que se satisface la condición de arriba. Entonces, se da la densidad. Entonces, se sigue la demostración del teorema anterior. Entonces, en este caso, cuando X es pseudocompacto, no le tenemos que pedir en realidad nada. Ya con eso, salvo que el 1 esté en CB0 de X, la unidad, la función 1, ya con eso nos asegura la densidad. A continuación, damos algunas condiciones sobre la familia B. Hasta ahorita no hemos dado condiciones sobre la familia B para que se dé la densidad. Entonces, la proposición es, sea X un espacio completamente regular de Hausdorff y A un espacio localmente convexo. Si ves una familia de Nashville definida en X, tal que 1 está en CB0 de X, y además se cumplen las siguientes condiciones, para cada B, este conjunto NB, que son donde los B de X es mayor que 0 cerrado, para cada B se tiene que MB igual al ínfimo de los B de X, tal que X está en NB es mayor que 0, para cada B y cada F existe una constante tal que se cumple esta relación. Entonces, cuando se cumplen esas tres relaciones sobre la familia B, entonces también vamos a tener la densidad. Se tiene que CB0 de X, tensor a cerradura es igual a CB0 de X, con la cerradura relativa a la topología tau B. Recuerden que aquí lo vuelvo a repetir, ya lo estamos identificando como un subconjunto de acá. Y también, si ustedes se dan cuenta, muchas veces he puesto que necesito que el 1 esté en CB0 de X en todos los resultados. Que tenga el 1 esté en CB0 de X. Entonces, no hay necesidad de suponer que 1 está en CB0 de X. Para obtener un resultado similar, sin embargo, tenemos que hacer una suposición extra sobre X. Entonces, hemos encontrado el siguiente resultado. Si X es un espacio localmente compacto, no compacto. ¿Sí? Localmente compacto, no compacto. Y A, un espacio localmente convexo. Si ves una familia de Nashville definida sobre X, tal que para cada B se tiene que B es acotado, NB es cerrado, y el ínfimo MB de los B de, el MB llamado el ínfimo de los B de X con X en NB es mayor que 0. Entonces, bajo estas tres suposiciones se tiene que también se da la densidad CB0 de X tensor A, cerradura es igual a CB0 de XA. Y
Estas serían las condiciones que hemos encontrado para obtener la densidad. Nos hace falta, no nos va a dar tiempo mencionar ejemplos más específicos de por qué es importante esta densidad o dónde sí se da esa densidad, ¿no? Y por qué es importante. Eso los pueden encontrar en la bibliografía que pongo acá. Hasta aquí se acaba la presentación. Es básicamente CAN. Si ustedes leen el CAN, Linear Topological Spaces of Continuous Vector Valid Function, es como una recopilación de todos los resultados que se tienen sobre espacios vectoriales de espacios de, sobre espacios de funciones continuas con valores vectoriales. Aquí pueden revisar por qué es importante la densidad. Hay un capítulo aquí que se llama Stone Bias Trust y ahí se puede ver exactamente la utilidad de tener esta propiedad de densidad. Este libro de Malios es donde pueden ustedes estudiar la topología biproyectiva y pueden estudiar cómo se define el producto tensorial. Y aquí en los DUV se puede estudiar simplemente el caso CBDX para que vean cómo se trabaja estos espacios de funciones con pesos. Solo que aquí el contexto es diferente. Aquí el contexto no solamente es topológico, sino se le da una estructura de álgebra al espacio de funciones continuas que no siempre se tiene. O sea, cuando ustedes estudian este espacio, CBD quizá hasta ahorita sabemos que solamente son espacios vectoriales y localmente convexos. Pero hay un paso más, hay un paso de preguntarnos cuándo esto es un álgebra. O sea, cuando dos funciones de estas, aquí, me van a dar el producto, vuelve a caer ahí. O cuando dos funciones de estas, el producto vuelve a caer ahí. De hecho, no es una pregunta sencilla. De hecho, si ustedes, la pregunta se puede reducir, cuando ustedes, si agarran dos funciones con valores vectoriales, eso es lo importante, f y g, supongan, cuando el producto vuelve a ser otra función continua aquí. La pregunta no es trivial. Si el conjunto A fuera los complejos, la pregunta es trivial, porque producto de funciones continuas es continuas. Pero aquí el detalle es que ahora no caen en los complejos, sino caen en un espacio vectorial, y eso ya lo complica más. Bueno, entonces, pues esto fue la plática. Estos fueron los resultados de densidad que queríamos presentar sobre el espacio CB0 de XA. Y bueno, aquí paramos el video. Gracias.